Capítulo 201. El océano es. 1. Toc, toc. Kale bajaba rápidamente los escalones de piedra. Su hermano, Besenhaneres, caminaba a su lado mientras continuaba con su informe. La tribu ballena descubrió las naves enemigas en el primer límite del Océano Noreste. El primer límite de la ruta marítima de la región noreste. Esta ubicación era la frontera entre el reino Norland y el bosque de la oscuridad. Se mueven bastante rápido y deberían llegar al reino Rohan en 2 o 3 días. Basen continuó observando a su Jung-Nin mientras informaba. Ni siquiera se ha limpiado la sangre. Kale caminaba cubierto de sangre. Basen apretó los dientes al ver a Kale moverse sin descanso aunque la batalla acababa de terminar, mientras continuaba rápidamente su informe. El señor de Ubar y el representante del señor de Gilbert están solicitando refuerzos en este momento. Kale escuchó el informe de Basen antes de empezar a hablar. Su Alteza Real. Sí, Basen aún tenía el dispositivo de videocomunicación en sus brazos. Estaba conectado directamente con el príncipe heredero Alberu Crossman. Su padre, el conde de Rodhaneres, estaba actualmente lidiando con los nobles de la región noreste y el resto del reino. Alberu miró hacia Kale, cuyo rostro cansado y sucio expresaba que había estado en el centro de la batalla, con una expresión rígida. A Kale no le importaba nada de esto, ya que solo tenía un pensamiento en su cabeza mientras empezaba a hablar. Tengo hambre. Este escudo glotón quería aún más comida después de fusionarse con la vitalidad del corazón. Kale estaba atendiendo rápidamente los asuntos para poder ir a comer algo. Por favor, envía la primera brigada de magos y la primera brigada de los caballeros reales a las costas de Ubar. ¿Otra vez? ¿Qué piensas hacer con la tribu ballena? Todavía estoy debatiendo si hacer que luchen con nosotros o que sigan ocultando su identidad. Toque. Kale dejó de caminar. Su Alteza Real, sé que probablemente tenga muchas cosas que le curisen, pero me pondré en contacto con usted más tarde. Bien, no entiendo. Basen, ve a ayudar a padre. ¿No debería Basen aprender muchas cosas ahora si va a ser el futuro señor del territorio? Kale miró a Basen, que no se movía, con una expresión extraña. Basen miró hacia donde habían llegado mientras empezaba a hablar. Hyung-Nim, ¿por qué intentas hacer todas las tareas difíciles y agotadoras? Esta área había estado cerrada durante decenas de años. Era la prisión subterránea. Podía ver una luz tenue en el interior. A Basen le costaba entender a este Jung-Nin suyo que intentaba alejarlo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre intenta hacer las cosas difíciles por su cuenta? Le costaba entenderlo. Sin embargo, Kale pensaba todo lo contrario y le resultaba difícil comprender el punto de vista de Basen. ¿Tareas difíciles y agotadoras? No quería tener que lidiar con los demás territorios ni con los templos, así que vine aquí a hacer la tarea fácil. Kale dijo lo primero que se le vino a la mente, ya que no podía entender el punto de vista de Basen. No es difícil. Este tipo de tarea es más adecuada para mí. Tú deberías volver arriba. Basen abrió y cerró la boca varias veces sin poder decir nada. ¿Qué tipo de persona es adecuada para la tortura? Kale iba a interrogar y torturar a alguien en ese momento. Basen pensaba que su cálido Jung-Nim, el hombre que trabajaba tan duro para salvar a los ciudadanos del territorio, no podía disfrutar ni ser adecuado para una tarea así. Lo haré si esa es tu voluntad. Basen se dio la vuelta. Un pensamiento cruzó por su mente. Entendía por qué su Jung-Nim elegiría encargarse personalmente de este tipo de tarea cuando tanto él como su padre estaban disponibles. O al menos pensaba que lo entendía. Todavía soy joven. Basen Enituse, el joven de 17 años. Se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer para ser como las personas que rodeaban a su hermano. Tenía que crecer para no convertirse en una carga. Basen no miró atrás ni una sola vez mientras subía y salía de la prisión subterránea. Kale comenzó a hablar una vez que Basen ya no estuvo a la vista. Tarta de manzana. Apareció una pequeña pata en el aire, junto con un trozo de tarta de manzana. Kale comenzó a fruncir el ceño cuando recibió la tarta de manzana. ¿Qué diablos? ¿Por qué está tan húmeda la tarta de manzana? La tarta de manzana parecía haber sido mojada con agua. Kale oyó un murmullo mientras comenzaba a fruncir el ceño. No lloré. Ah.
Kale suspiró ante la respuesta de Raon. Iré a buscarte una nueva si no te gusta. Humano, no la comas si no quieres. Una tarta de manzana de un dragón que no es genial ni majestuoso como yo no es genial. Aigo. Kale suspiró y dio un bocado a la tarta de manzana. No podía simplemente tirar algo que le había dado un niño. Además, tenía mucha hambre. Su estómago se sentía completamente vacío. En este punto, podría agacharme y comer tierra. Realmente lo pensaba. El hambre se volvió peor después de que la vitalidad del corazón y el escudo indestructible se fusionaran. Los dos antiguos poderes no se fusionaron necesariamente. Seguían siendo poderes separados. Sin embargo, ahora había una conexión entre ellos. Si el escudo indestructible fuera una persona, la vitalidad del corazón se habría convertido en su corazón. Krug, Krug. Kale comió pastel de manzana mientras abría la puerta de la prisión subterránea. Sid 2. Dejó de comer. Había oído el sonido de un látigo. Chasquido. Ah. La sangre salpicaba las paredes. Ya debía de haber mucha sangre en las paredes, porque ni siquiera se notaba que la nueva sangre hubiera caído sobre ellas. Ah, joven maestro, está aquí. Ron saludó a Kale con gentileza, pero lo miró de arriba abajo con una mirada fría. ¿Por qué la mirada de este viejo es tan fría? Kale se sintió pequeño bajo la mirada de Ron y se puso ansioso. Ron sacó un puñal y lo lanzó. ¡Zas! Ah. El puñal alcanzó al hombre que estaba siendo torturado en el hombro y la sangre salpicó de nuevo. Kale evitó la mirada de Ron y miró a Beacrox. El chef y experto en tortura Beacrox llevaba 4 pares de guantes blancos y azotaba con el látigo con una expresión impasible. El dúo padre-hijo, que no tenía ni una gota de sangre, presentó a Kale a alguien. Estamos charlando con él, como nos pidió. Ag, jadear. Se oyó el sonido de alguien luchando por respirar, y Kale vio que el cabello blanco del hombre se había vuelto de un rojo oscuro por la sangre seca. El caballero guardián Clopasaka había caído en manos de Kale. El dúo padre-hijo lo capturó inmediatamente y lo trasladó a la prisión subterránea cuando Choyan lo derrotó en el campo de batalla. Ron continuó hablando con una sonrisa benigna. Lo mantuvimos con vida. Sí. Mientras esté vivo. Kale oyó la voz de Raon en su cabeza. Bien hecho. Ron y Beacrox son realmente inteligentes. Kale no pudo responder. Las piernas de Clopé Seca estaban finamente picadas. Sí, estaban picadas como carne. Tampoco tenía brazos. Simplemente estaba vivo. Era una visión aterradora que parecía sacada de una pesadilla. Probablemente era mejor estar muerto. Ron continuó hablando con naturalidad después de acercarse a Kale. Joven maestro, como ni siquiera sabe cómo controlar a los víveres, no pensé que fuera de mucha utilidad. Así que lo dejé con vida suficiente para charlar. ¿Lo hice bien? Kale respondió con sinceridad. Buen trabajo. Ron había hecho un buen trabajo. Él todavía está consciente, ¿verdad? Sí, señor. Kale asintió con la cabeza ante la respuesta estoica de Beacrox y se acercó a Clopasaka. Rav, Rav. Clopé Seca tenía problemas para respirar. Sentía dolor en todo el cuerpo cada vez que inhalaba. Sin embargo, el dolor también estaba desapareciendo lentamente. Por eso, un miedo diferente llenaba su mente. Voy a morir. Realmente podría morir así. Ya no le importaba porque este territorio rural tenía un experto en torturas y un asesino. En lo único que podía pensar era en alejarse de este lugar aterrador. Fue en ese momento. Guardián caballero. Era una voz muy suave. Sin embargo, Clopé no se atrevió a levantar la cabeza. Este bastardo. El dueño de esta suave voz. Este bastardo era el verdadero jefe de este territorio. Kale Enituse, el hombre que había usado el escudo. Nunca hubiera esperado que un joven maestro al que consideraba bueno y justo hiciera tal cosa. Clopé no podía decir nada. En ese momento, su cuerpo que había perdido toda sensación repentinamente sintió un tipo diferente de sensación. Sus mejillas comenzaron a temblar. Miedo y supresión. Era como si alguien lo estuviera reprimiendo. No había sentido esto de nadie más que de esa persona.
Escuchó la suave voz una vez más. Por favor, levanta la cabeza. Clopé levantó lentamente la cabeza temblorosa. Cale lo dominó después de ser golpeado por el aura dominante. Sin embargo, vio a un Cale Nituse sonriendo cuando levantó la cabeza. Ha pasado tiempo, ¿no? ¿Está hablando de nuestro encuentro en la muralla del castillo? Clopé Seca asintió con la cabeza inconscientemente por miedo. Sin embargo, tuvo que dejar de asentir. Todo su cuerpo se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. El pelo rojo del hombre frente a él se estaba volviendo blanco lentamente. Entonces sus ojos marrón rojizos se volvieron azules. Ah. La boca de Clopé se abrió y se cerró varias veces sin poder decir nada. Era un rostro familiar. Era un rostro que se destacaba en su memoria. Ese rostro y el rostro actual de Cale se superponían a la perfección. El sacerdote. El sacerdote mágico que había conocido en enero. La sonrisa del rostro del sacerdote desapareció. Clopé volvió a sentir que le faltaba el aire mientras la presión lo oprimía una vez más. El sacerdote de cabello blanco comenzó a hablar lentamente. ¿Te ha divertido jugar sobre la palma de mi mano? ¿Te divertiste pensando que te convertirías en una leyenda? Eso fue lo que Clopé escuchó en su cabeza. Entonces, pensó en el mes pasado. Había conocido a un sacerdote mágico a principios de año y luego una columna de fuego surgió en el lago Lágrimas de Dios. Había creído que sería el protagonista de la leyenda basado en las palabras del sacerdote. ¿Pero todas esas cosas fueron mentiras? El hombre que había querido convertirse en una leyenda comenzó a derrumbarse lentamente. Te daré otra profecía en este mismo instante. Cale tenía muchas cosas que escuchar de Clopé Seca. Por eso estaba siendo honesto con él. Te diré lo que te sucederá. Clopé no pudo evitar que su barbilla temblara mientras miraba a Cale. Había creído que el sacerdote estaba allí para presentar la voluntad de un dios. Ese sacerdote, Cale, ahora actuaba como un dios para la vida de Clopé mientras comenzaba a hablar. Te diré lo que te sucederá. Todo está sobre la palma de mi mano. Clopé lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Esta persona frente a él tenía su vida en sus manos. Así que, dime todo. Eso fue lo que Cale dijo mientras miraba al tembloroso Clopé. Por supuesto, había algo que Cale había omitido. Clopé tenía dos opciones frente a él. Una era morir en paz. La otra era morir después de ser torturado un poco más. Esas eran sus únicas opciones. Poder vivir no era una de ellas. Cale se sentó en la silla frente a Clopé y lo miró desde arriba. Clopé continuó temblando y evitó la mirada de Cale, pero no pudo bajar la cabeza. Todo lo que pudo hacer fue mirar debajo de los ojos de Cale, cerca del área de la barbilla, mientras seguía temblando. Cale recordó lo que Choyan había dicho antes de irse a recibir tratamiento. La familia Seca es una familia de serpientes blancas. Cale abrió la boca para hablar. Serpiente blanca. Clopé era la serpiente blanca. Esta serpiente blanca que estaba cubierta de sangre jadeó ante las palabras de Cale. ¿Cuál es la leyenda que intentabas fabricar esta vez? Clopé se dio cuenta de algo. Realmente no hay nada que esta persona, este estimado señor, no supiera. Lo sabía todo, incluida la leyenda inventada. El miedo empezó a llenarle el cuerpo. Entonces empezó a hablar lentamente. El hombre que había permanecido en silencio durante toda la tortura de Beacrox y Ron por fin empezó a hablar. Cale entonces lo oyó todo. Está sonriendo. Cale se tocó la comisura de los labios tras oír el comentario que Alberu hizo en cuanto se conectó la llamada. Podía sentir la sonrisa en su cara. Supongo que tiene sentido, ya que he aprendido muchas cosas. Cale había aprendido mucha información de Clopé. Parte de esa información incluía por qué un bastardo fuerte como el caballero con casco no se había revelado hasta ahora en el continente occidental, así como por qué Arm había ido al continente occidental. También se dio cuenta del problema que se le había asignado. Solo había una conclusión. Cambié la historia. Todo esto había sucedido porque la guerra y Arm se habían revelado demasiado pronto. Sin embargo, ahora no era momento de pensar en ese problema. Había una cosa más. Me siento una persona bastante afortunada.
Kale pensó en la corona que llevaba en la bolsa mientras se apoyaba en el sofá y respondía despreocupadamente a Alberu. Parece que me he vuelto loco de cansancio. Pensó que el príncipe heredero se burlaría de él. Sin embargo, Alberu empezó a fruncir el ceño mientras permanecía en silencio, lo que hizo que Kale pensara que se trataba de una situación extraña y continuara hablando. Pienso ir esta noche al territorio de Ubar. ¿Con ese cuerpo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Se sentía lleno y bien después de comer un par de tartas de manzana. Las habilidades de regeneración de la vitalidad del corazón se habían vuelto aún más fuertes. Puede que ahora estuviera cubierto de sangre, pero su piel se había vuelto más tersa y sentía que estaría bien aunque no durmiera durante unos 3 días. Kale respondió al príncipe heredero sin un momento de vacilación. Sí, señor, iré con este cuerpo. Pudo oír al príncipe heredero suspirar. Kale se sintió molesto por alguna razón. Sin embargo, necesitaba moverse con rapidez. La marca que había dejado Raón seguía enviándole señales. El caballero con casco volvía con los barcos. Necesitaban matar a ese bastardo esta vez. Esa era la razón por la que se llevaba a Rohan y a Beacrox con él. No pensaba dejar que el caballero tuviera una muerte pacífica. También dejó un mensaje con el antiguo dragón Eroaven a través del dispositivo de videocomunicación. Probablemente Eroaven lo llamaría pronto. Kale tenía muchas cosas que hacer, así que tenía prisa. Por eso se puso manos a la obra. Su Alteza. ¿Qué pasa? La tribu ballena. Alberu todavía estaba debatiendo si hacer que las ballenas lucharan con ellos o si ocultar su existencia. ¿Qué pasa con las ballenas? Vamos a atacar el reino de Paerun. Un silencio llenó la habitación. Alberu se echó a reír después de un rato. Ja, ja. Se rió durante un buen rato. Alberu luego miró la cara de desastre de Cal Hanaras. También pudo ver la aguda mirada de Kale. Este punk es realmente increíble. El príncipe heredero comenzó a sonreír. Me gusta. Me gusta mucho. Luego dijo una última cosa antes de colgar. Cuídate el cuerpo. Clic. Colgó sin siquiera esperar a oír la respuesta de Kale. Kale simplemente llamó a Ron con una expresión que parecía decir que esto era un comportamiento normal de Alberu. Ron. Sí, señor. Señaló la esquina de la habitación mientras le daba la orden a Ron. Ve a traer a Mueller. Onijón también. ¿Quieres que los gatos también suban del campo de entrenamiento? Sí. Kale había pensado que esta batalla no sería difícil, y por lo tanto había hecho que On y Hon continuaran entrenando en lugar de participar en la batalla. Sin embargo, ahora había algo que los dos podían hacer. Ron pronto llevó a los 3 a Kale. La rata enana mestiza Mudor temblaba mientras se mantenía a distancia de los gatos, mientras que On y Hon se apresuraron hacia Kale. Sin embargo, se acobardaron ante su aspecto ensangrentado y se limitaron a merodear a su alrededor. Kale les hizo una pregunta a los dos. ¿Están listos? Listos. Estamos listos para partir. Kale se levantó después de escuchar esas respuestas. Se dirigía hacia el territorio Ubar. El océano era un lugar donde Kale no tenía nada que proteger. On y Hon. Pronto el océano estaría cubierto por una niebla venenosa. El nombre de esta operación era Fantasma. Todos morirán sin darse cuenta de lo que sucedió. Eso era lo más adecuado para la tranquila noche en el océano. Capítulo 202. El océano es. 2. El territorio de Ubar está ubicado en la costa noreste del reino de Rohan. La lieje del territorio de Ubar, Popelina Ubar, miró a su alrededor mientras respiraba la brisa fría del océano. La joven Amiru, su futura sucesora, la observaba con cautela. Chapoteo, chapoteo. Ese era el lugar donde mejor se escuchaban las olas que se estrellaban contra la base naval. Este puerto, normalmente oscuro y tranquilo, seguía siendo oscuro, pero no tranquilo en ese día. Paat. El círculo mágico de teletransportación brilló una vez más. Popelina extendió su mano para ofrecer un apretón de manos. Bienvenido, vizconde.
Ahem, es un gusto volver a verla, Liege Ubar. La persona que estrechaba torpemente la mano de la Liege Ubar era un vizconde que solía formar parte de la facción del Marqués Island de la región sureste. En ese momento, intentaba mezclarse con el resto del grupo mientras llevaba su armadura. Se alejó de Popelina y se dirigió hacia donde se encontraban los demás nobles. Ninguno de ellos lucía una expresión alegre. El vizconde ni siquiera saludó a los demás nobles de la facción del sureste mientras observaba el entorno de la base naval. Luego, llevó su mano al corazón, que latía con fuerza. La voz de una persona aún resonaba en su mente. El escudo no se rompió. Recordó aquella intensa batalla. El vizconde, que había presenciado la lucha desde su oficina en el castillo, no pudo evitar correr hacia allí de inmediato. Esa persona estaría allí. El comandante militar de la región noreste, Kale Enituse. Él estaría allí esa noche. El vizconde recordó las palabras de Kel Hanadas mientras se alejaba de la mesa ovalada la última vez que se reunieron. Si la forma de los nobles de aferrarse a los fuertes, entonces pronto tendrán que decidir a quién deben aferrarse para sobrevivir. Necesitaba mantenerse cerca de Kale si quería sobrevivir. Esa era su única oportunidad. Él, al igual que los demás nobles, no dejaba de mirar a su alrededor. No podían ocultar su conmoción. Apenas podían distinguir algo en la oscuridad. Sin embargo, las numerosas embarcaciones y los soldados formados en perfecta alineación les permitieron darse cuenta de cuánto tiempo llevaban preparándose para esta batalla. Nos han dejado atrás. Los nobles se dieron cuenta de que habían sido dejados atrás y que sus fuerzas eran insignificantes en comparación. También se dieron cuenta de que no eran nada para esa persona. Por eso estaban allí, esperando a que llegaran los fuertes. El dispositivo de comunicación de video que la joven Amiru sostenía en sus brazos parpadeó en ese momento. Ella se volvió hacia su madre y comenzó a hablar. Él viene. Los nobles se pusieron nerviosos al escuchar sus palabras. ¿Es Kale?, preguntó uno de ellos. El círculo de teletransportación comenzó a activarse. ¡Oh! Parecía ser más grande que cualquier otra vez que se hubiera activado. Esto significaba que estaba transportando a un gran número de personas. Los nobles que estaban alrededor no pudieron evitar tragar saliva. ¡Paat! El círculo de teletransportación parpadeó antes de que aparecieran siluetas de personas encima de él. El líder Ubar comenzó a hablar en cuanto completaron su transporte. Bienvenidos, capitán de los caballeros Nim y capitán de los magos Nim. La primera brigada de los caballeros reales podía ser identificada por el escudo real que llevaban en sus armaduras. Y entonces estaba el otro grupo que estaba siendo revelado al mundo por primera vez. Los nobles habían escuchado lo que el líder Ubar había dicho. Capitán de los magos. Podían ver a decenas de personas vestidas con túnicas que cubrían sus rostros. La brigada de magos 1 estaba compuesta por los mejores magos que el príncipe heredero Alberu Crossman había reunido. La primera brigada de magos estaba compuesta por los mejores magos que el príncipe heredero Alberu Crossman había reunido. La brigada de magos era revelada por primera vez desde su creación. El capitán de los magos estrechó la mano del líder Ubar. Encantado de conocerlo. La persona que estaba cubierta por la capucha era la tía de Alberu, la elfa oscura Tasa, en su forma humana. Ella era una elementalista y no una maga, sin embargo, aún así lideraba la brigada de magos. Sin embargo, la verdadera líder de la brigada de magos era Rosalín. Tasa ocupaba el lugar de Rosalín porque ésta se encontraba actualmente en el reino de Breck. ¿Vendrá pronto?, preguntó Tasa. El líder Ubar asintió con la cabeza ante la pregunta de Tasa. Tasa entonces llevó silenciosamente a la brigada de magos a un lado de la habitación. Los caballeros reales se pararon a su lado. La primera brigada de los caballeros reales no era muy habladora. Tasa entendía por qué estaban casi sin habla en ese momento. La brigada de magos llevaba naturalmente un dispositivo de comunicación de video. Ella les había mostrado a los magos y a los caballeros la batalla en el territorio de Enituse mientras los guiaba hasta allí. Habían visto esa batalla electrizante. Fue una batalla entre existencias que incluso Tasa nunca esperaba ver. Esa batalla entre el matador de dragones y el grupo de Kale la había conmocionado. Tasa estaba tan preocupada por la necromante Mary y el resto del grupo de Kale que casi se vuelve loca.
Aunque parece que los caballeros se volvieron locos por una razón diferente. Tasa miró de reojo al capitán de los caballeros. Tenía un rostro que parecía ser de un hombre terco con un fuerte sentido de la responsabilidad. El capitán de los caballeros, que parecía tener unos 40 años, observaba en silencio el círculo de teletransportación. El resto de los caballeros estaban haciendo lo mismo. Había pasado mucho tiempo desde que el reino de Rohan había tenido un maestro de la espada. Sin embargo, un nuevo maestro de la espada había aparecido repentinamente. También había estado montando un dragón de hueso. Tasa comprendió no en realidad, comprendió los pensamientos que pasaban por la mente de cada persona que había visto la batalla. Por eso ella también esperó en silencio. Splash, splash. El círculo mágico de teletransportación comenzó a vibrar una vez más a través del ruido del chapoteo de las olas. ¡On! Habían estado esperando esto. Los nobles volvieron sus miradas que habían estado en los caballeros reales y la brigada de magos hacia el círculo mágico de teletransportación. La luz blanca brilló cuando la gente comenzó a aparecer una por una. ¡Ah! Alguien soltó un grito ahogado. La primera persona que se hizo visible tenía uno de sus hombros vendado. Alguien de la multitud reveló su identidad. Maestro de la espada. Ni siquiera sabían su nombre. Vieron a alguien con una túnica negra a su lado. La gente podía adivinar quién era aunque había estado invisible durante toda la última batalla. Esa persona debe ser la nigromante. Fueron seguidos por Rohan, que llevaba un traje de asesino incluyendo una máscara, Beacrox con un traje de espadachín con una espada de 2 manos, y el enano de sangre Mr. Ratmuller, que estaba rodeado de 2 gatitos. El grupo de Kale estaba apareciendo uno por uno. Y el último en aparecer fue Kelhanaras. Apareció en la parte superior del círculo mágico y la multitud tragó saliva. Uno de los nobles no pudo evitar murmurar. Sangre, la sangre. Kale todavía se veía igual que al final de la batalla. Kale estaba allí de pie con el mismo atuendo ensangrentado que llevaba durante la batalla a primera hora del día. Su mirada estaba mirando a la multitud. Sin embargo, los nobles no pensaban que Kale pareciera sucio o desaliñado. De hecho, sentían la presión de alguien que había sobrevivido en el campo de batalla. Además, les ayudaba a darse cuenta de que la guerra no había hecho más que empezar. Fue en ese momento. La señora Ubar empezó a hablar. Saludo. Los nobles se estremecieron ante su declaración. Sin embargo, voces fuertes empezaron a gritar desde detrás de ellos. Los soldados que habían estado firmes todo este tiempo gritaron al unísono. Chun. 2. Toda la armada saludó a Kale tan fuerte que toda la costa pareció temblar. Su saludo era hacia el comandante militar de la región noreste, Kale Enituse. Sus voces sorprendieron a los nobles hasta que escucharon un ruido diferente. Clic, clic. Las espadas que brillaban a la luz de la luna comenzaron a desenvainarse una a una. El capitán de los caballeros sacó su espada y la levantó. El resto de los caballeros pronto siguió sus acciones. Habían decidido mover sus espadas en lugar de hablar. Clank. Las espadas atravesaron el aire en un saludo. Este era el saludo del caballero. Así era como saludaban a quienes debían obedecer. Entonces, los magos comenzaron a crear pequeñas esferas de luz y las enviaron por encima de los nobles y los soldados. Las oscuras orillas comenzaron a iluminarse lentamente. Kale observó todo esto en silencio antes de empezar a hablar lentamente. Ahora puedo ver, dijo. No estaba usando un tono respetuoso en ese momento. Sin embargo, nadie pensó que fuera incómodo. Fue tan natural que nadie se dio cuenta. No tuvieron tiempo de darse cuenta. Hay mucha gente, comentó Kale mientras miraba a los nobles. Los nobles podían ver claramente la forma en que Kale los miraba. Podían percibir que los estaba menospreciando. Sin embargo, los nobles aún no se atrevían a hablar. La fuerza de las tropas de Kale era comparable a la de la corona. En algunos aspectos, incluso era más fuerte que la corona. Además, él era actualmente un héroe. Todo el reino de Rohan seguía hablando de la batalla que había tenido lugar ese mismo día. El nombre de Kale estaba en boca de todos. Pero, lo más importante, Kale transmitía una vibra diferente.
Podían sentir el aura de un gobernante que era muy distinta a la que habían percibido en el salón del banquete. Estos nobles, que eran los más sensibles a la fuerza de los demás, bajaron la cabeza. Graciosos inútiles, pensó Kale. Kale no prestó mucha atención a la gente que intentaba ganarse su favor para sobrevivir, y en su lugar miró a los soldados. Sus rostros mostraban nerviosismo y preocupación, pero también esperanza. Kale comenzó a hablar. Su voz grave llegó a los cientos de personas que estaban allí de pie. Prepárense para partir, ordenó. Ese fue el comienzo. La atmósfera en la orilla cambió rápidamente. Todos habían estado esperando esta orden y la nerviosidad se apoderó de todos los presentes. Sin embargo, Kale no había terminado de hablar. Mañana por la noche continuó con voz calmada y sin dudar. Arrasaremos con el enemigo, anunció. Obliterar. Aniquilaremos al enemigo. Aniquilar. Mátalos a todos. Esa palabra estaba grabada a fuego en la mente de los soldados. Alguien gritó con fuerza en ese momento. Seguiremos su orden. Era el capitán caballero de los caballeros reales. Alzó su espada y la colocó sobre su pecho mientras gritaba. Su voz transmitía confianza en su habilidad para llevar a cabo la orden. El lieje Ubar hizo un gesto como queriendo responder al grito, y los soldados también comenzaron a gritar. ¿Seguiremos su orden? La gente en la orilla comenzó a moverse rápidamente durante esa oscura noche. Había un sentimiento de emoción y nerviosismo a la vez. Obliterate. Llevarían a cabo esa orden. La orden de Kale resonaba en la mente de todos ellos. Kale estaba de pie en la cubierta de un barco, vestido con ropa limpia, mientras escuchaba el informe de Ron. Su cabello ondeaba con la brisa del océano. Los barcos son principalmente de tamaño mediano, con un total de más de 300 embarcaciones. La información enviada por las ballenas finalmente llegaba a oídos de Kale. Prestaba atención a cada detalle. Ya no bajaría la guardia. Esta batalla sería una demostración de su determinación. Originalmente, había algunos barcos con formas nunca antes vistas. Sospechamos que esos barcos fueron los que utilizaron para romper el hielo en el norte. Probablemente sean obra de los enanos. Kale bajó la cabeza. Explica. Mueller parecía tan conmocionado que parecía que se desmayaría, pero comenzó a hablar rápidamente. Creo que es un barco hecho por los enanos de la llama. He oído que no son muy buenos con los dispositivos mágicos, pero son bastante famosos por sus mecanismos. ¿Débil? Para ser honesto, es más preciso decir que no pueden hacerlos en absoluto. Un enano que no podía hacer dispositivos mágicos era como un elfo que no podía controlar un elemental. Por eso Mueller no se veía muy bien mientras hablaba de la tribu de los enanos de la llama. Sentía un poco de lástima por ellos. Sin embargo, Kale pensaba que sus penas no eran de su incumbencia. Puedo hacerlos volar con magia. Si son terribles con la magia, la brigada mágica podría matarlos. Sin embargo, pensó en los pergaminos mágicos que el caballero con casco y los osos tenían en su posesión durante la batalla. El hecho de que tuvieran esos pergaminos mágicos significaba que el nivel de magia del enemigo también era fuerte. La razón por la que el caballero con casco fue teletransportado al barco fue casi con certeza porque había magos y sanadores a bordo. En ese caso, también necesitaba deshacerse de ellos. Beep. Comandante. La joven Amiru corrió hacia Kale vestida con una armadura de cuero. Un dispositivo de comunicación de video brillaba en rojo en sus brazos. Kale vio una pequeña embarcación que se acercaba a su barco en ese momento. Escuchó los siguientes ruidos provenientes del barco. Meo. Miau. Kale comenzó a sonreír al escuchar los sonidos que había estado esperando. On y Jon estaban en los brazos de Choyan y Beacrox. La pequeña embarcación en la que se encontraban se dirigía hacia el barco de Kale. SHH. El misterioso silbido del viento rozó el oído de Kale. Sin embargo, también logró escuchar el informe de la joven Amiru. Los barcos enemigos han pasado el tercer límite. Este era el tercero de un total de 4 límites. Los enemigos pronto se acercarían al cuarto límite. Kale miró desde la cubierta de su barco, que estaba ubicado en el cuarto límite. Todo listo. La obra maestra hecha por los niños de 9 años en promedio. SHHHHHH.
El sonido de hojas susurrando en el aire, algo que era difícil de escuchar en el océano, se podía oír. Ese ruido comenzó a rodear el océano alrededor del cuarto límite. Niebla. La niebla cubría el océano. El único límite con una marca real ya no se podía ver debido a la niebla. Este cuarto límite sería un límite invisible de muerte para el enemigo. Kale dio la orden. Eliminen todo el ruido. El nombre de esta operación era Fantasma. Toda la flota de la Armada del Reino de Rohan comenzó a silenciarse, comenzando por el barco de Kale. El silencio llenó el océano. Los fantasmas esperaban la llegada de sus enemigos. Capítulo 203. El océano es. 3. Parecía la migración de aves estacionales. Las aproximadamente 300 naves que cortaban el agua se movían en formación triangular. Esta flota de barcos había partido de la base naval de Norland de la Alianza Indomable. En el centro de la formación estaba el más grande de los rompehielos que atravesaron las costas heladas del norte. El caballero con casco estaba siendo curado en la cabina más alta de este barco. ¡Qué lamentable! El asesino de dragones comenzó a fruncir el ceño después de escuchar el comentario del curandero, sin embargo, no podía hablar correctamente en este momento. El curandero suspiró antes de lanzar un hechizo de curación sobre el corazón del cazador de dragones. 1. Aproximadamente 2/3 del corazón estaba destruido. Se tardaría al menos una semana en restaurar este daño. Incluso después de eso, tomaría al menos un mes más para que se curara de nuevo a la normalidad. También regresó sin un brazo. Sin embargo, el brazo debería ser fácil de restaurar una vez que informaran a la organización. El sanador se burló del cazador de dragones y comenzó a hablar en tono burlón. Parece que necesitas estar encerrado un tiempo como el viejo domador. Cállate, Ag. El cazador de dragones no pudo terminar de hablar. La garra mágica que le había apretado el corazón al final de la pelea todavía le estaba causando mucho dolor. Una tercera persona que había estado observando al caballero con yelmo y al sanador comenzó a hablar. La voz del mago anciano era fría. Un maestro de la espada justo debajo de tu nivel, un nigromante y alguien con un poder antiguo que puede bloquear tu espada una vez que todos existen en ese pequeño territorio. Sí. La actitud del caballero con yelmo era ligeramente grosera, sin embargo, al mago no le importó mientras continuaba. ¿Y también hay un mago que es más fuerte que tú? El caballero con yelmo se encogió internamente, pero no lo dejó ver en su rostro. Sí, es un mago que fue capaz de imitar mi espada de desastres y casi destruir mi corazón. El caballero con yelmo había visto los ojos de un dragón. Sin embargo, no mencionó eso. Necesito tomar eso para mí. Estos bastardos se llevarían el dragón para sí mismos si lo mencionara. Le darían el collar del dragón mientras se llevarían el resto del dragón. 2. Ese era el trato original que se truncó cuando el dragón que tenían en mente desapareció repentinamente. El caballero con yelmo recordó el par de ojos de dragón que lo habían mirado. No era un dragón antiguo según el tamaño de los ojos. Estaba seguro de que era un dragón joven que aún no había tenido su primera fase de crecimiento. El caballero con yelmo reprimió su corazón que latía salvajemente. No era que el dragón no usara aliento de dragón, era que no podía usarlo. Ese hecho le trajo al caballero con yelmo cierta felicidad. Si trabajaba esto correctamente, podría tener la oportunidad de hacerse más fuerte sin que el jefe de esta organización, ese loco bastardo, lo supiera. Me comeré el segundo dragón. El caballero con yelmo estaba pensando en este hermoso futuro. Escuchó la voz del mago una vez más mientras hacía eso. El maestro de la espada que no está a tu nivel. ¿Cómo está su plato? El plato se refería a un cuerpo que podía contener poderes antiguos. Se sabía que los poderes antiguos eran débiles, sin embargo, eso era algo que solo habían determinado los estúpidos que no sabían nada. Poderes antiguos que fueron creados en la naturaleza y que tienen afinidades naturales que provienen directamente de la naturaleza y no de los humanos. ¿Cómo podrían ser débiles estos poderes? Simplemente pensaban que eran débiles porque no sabían cómo usarlos. Por supuesto, los poderes antiguos generados por los humanos eran más débiles que los que tenían afinidades naturales. El caballero con yelmo se encogió ante la pregunta del mago, pero respondió con expresión tranquila. No mucho. No tenía un plato grande.
El caballero con yelmo mintió sin problemas. El maestro de la espada con el aura negra en realidad tenía un plato que era casi igual al suyo. Por eso no podía decirles la verdad. Si lo hiciera, no tendrían razón para curarlo. Simplemente irían a buscar a otra persona con una placa similar. El viejo mago comenzó a fruncir el ceño como si estuviera contemplando las cosas. Tendremos que dirigirnos al territorio de Genitius tan pronto como conquistemos las costas del reino de Rohan. Tenemos que deshacernos de ellos. El caballero con casco apretó su cuerpo dolorido mientras agregaba con urgencia. Ese maldito noble. Mataré a ese bastardo pelirrojo. Es el que tiene la protección del dragón. Puedo tomar al dragón si me deshago de él. Era posible derribar a ese noble con un solo brazo. Era alguien que solo tenía un escudo y poderes de regeneración humana. El mago respondió al cazador de dragones que parecía estar enojándose con la persona que tenía múltiples poderes antiguos, al igual que él. Como sea, no debería ser difícil si tú, el sanador y yo vamos juntos. El cazador de dragones no estuvo en desacuerdo. El viejo mago y el sanador eran útiles, aunque ambos también eran más débiles que él. El mago miró al sanador y al cazador de dragones por un momento antes de abrir la puerta de la cabina. Había alguien inclinándose para saludarlo afuera. Señor, estamos a punto de llegar a la costa noreste del reino de Rohan. Era el lancero mágico, el mismo enemigo al que el grupo de Kale se había enfrentado más en el pasado. Esta también era la persona que había usado magia y artes de lanza juntas para traicionar al maestro de la espada y a la falsa santa doncella, Hannah. Se inclinó mientras miraba a las 3 personas dentro de la cabina. Todos tenían un rango más alto que él. Estos 3 eran prácticamente parte del núcleo de la organización. Eso era fácilmente visible a través de la estrella roja en la túnica del mago. A diferencia de la estrella blanca y las 5 estrellas rojas en el atuendo del lancero mágico, todos solo tenían una estrella roja en sus atuendos. Solo 5 personas tenían estos atuendos con solo una estrella roja. Estos eran los 5 que servían a la estrella blanca. Saldremos pronto. Me dirigiré al barco delantero. Sí, señor, lo acompañaré hasta allí. El mago inclinó la cabeza ante el viejo mago cuando el sanador comenzó a refunfuñar. ¿No dijiste que la base naval del reino de Rohan era destartalada? ¿Por qué necesitamos tantos barcos cuando apenas tienen? Estamos tratando de conquistar las costas del reino de Wiper al mismo tiempo. Además, es bueno que lo hayamos hecho, ya que el reino de Rohan era más fuerte de lo que esperábamos. El anciano lo ignoró casualmente mientras se dirigía hacia la puerta. Más importante aún, ¿no deberíamos recuperarlos ya que dieron el primer golpe? El sanador sonrió de manera retorcida mientras asentía con la cabeza. Supongo que sí. El reino de Rohan probablemente solo está esperando a la alianza indomable. Probablemente no tienen idea de que estamos en el barco. Esto debería ser divertido. Todos estaban acostumbrados a que el sanador se lamiera los labios como si esto fuera extremadamente emocionante. Ninguno de ellos discutió las palabras del niño. Sin embargo, en realidad había otra persona que se estaba divirtiendo más en este momento. En las profundidades de las aguas debajo de los 300 barcos. Una ballena jorobada nadaba muy profundo en el océano. Esta ballena jorobada con una cicatriz en forma de X en la espalda, Vitira, la futura reina ballena, miró hacia el sur. Están casi en el cuarto límite. La ballena jorobada comenzó a sonreír. Recordó lo que Kale había dicho la noche anterior. Vitira, por favor, toma las ballenas y destruye las costas del reino de Paerun. Luego continuó hablando. A cambio, nosotros acabaremos con la flota enemiga. Esto va a ser divertido. Vitira se convenció al ver la expresión de confianza de Kale. Era alguien que cumplía su palabra. Por eso no necesitaba verlo con sus propios ojos para saber lo que iba a pasar. Su gran cola se movió para cambiar de dirección. Hacia el norte. La ballena jorobada se alejó de la flota de barcos y comenzó a nadar en la dirección opuesta. Muchas ballenas y ballenatos comenzaron a moverse hacia el norte junto con ella. Estas criaturas olvidadas se dirigieron silenciosamente hacia el norte. En ese mismo momento, un ruido muy débil llegó al oído de Kale. Clic. Era una señal enviada por un mago. Era la señal de que el enemigo había llegado. Kale comenzó a sonreír.
La niebla cubría la vista del enemigo, pero también había hecho lo mismo con sus aliados. Kale ya no tenía ninguna razón para esconder ninguna de sus cartas. El resto de la gente del reino de Rohan, aparte del grupo de Kale, pensaba que Kale solo tenía el escudo. Kale no se esforzó mucho en corregir ese error. Era más fácil así. No era necesario mostrar su fuerza para vivir una vida tranquila. Sin embargo, no había necesidad de ocultarlo dentro de la niebla. El viento comenzó a soplar sobre el océano que una vez más estaba tranquilo. SHHHHH. La niebla comenzó a extenderse más a medida que Kale comenzaba a moverse. La niebla se extendió sigilosamente como las pisadas de un gato. ¿Niebla? El viejo mago que había dejado el barco con la cabaña y se había trasladado a la cubierta del barco al frente de la flota comenzó a fruncir el ceño. La niebla blanca estaba cubriendo casi todo el océano. ¿Las costas del reino de Rohan suelen tener niebla? El lancero mágico al lado del anciano comenzó a tener un presentimiento ominoso. El mago comenzó a hablar en ese momento. No es magia. Ah, es así, señor. Sí, esta niebla no fue hecha con magia. Como la niebla no era mágica, debía ser un fenómeno natural. ¿Qué más que la magia podría crear tal niebla? El lancero mágico se sintió aliviado y dio la orden mientras los barcos comenzaban a entrar en la niebla. Las aguas están tranquilas, pero estamos entrando en una región brumosa, así que eleven el nivel de alerta aún para ser cautelosos. Sí, señor. Un soldado de Norlan hizo una reverencia y siguió la orden del lancero mágico. Este barco tenía principalmente gente de Arn, mientras que los dos barcos detrás de este tenían gente de la Alianza Indomable. El soldado de Norlan tomó una flauta de cuerno e inhaló para anunciar las órdenes del lancero mágico al resto de la flota. Sí, inhaló. Dio la niebla frente a su cara mientras tomaba esta respiración. Pensé que estaba más lejos, pero ya estamos en la región brumosa. Ese fue su pensamiento mientras ponía su boca en la flauta de cuerno. Todo lo que tenía que hacer ahora era soplar. Fue en ese momento. SHHHHH. El viento hizo que la niebla comenzara a extenderse. El mago comenzó a hablar en voz alta para hacerse oír por encima del viento. Este viento está hecho por magia. Escucharon un ruido diferente en la cubierta al mismo tiempo. ¡Clang! La flauta de cuerno cayó. El lancero mágico volvió la cabeza con urgencia. Ah. El soldado que había tomado la respiración sangraba por la boca. El lancero mágico que todavía respiraba la niebla mientras lo observaba se encogió repentinamente cuando su cuerpo comenzó a temblar. Veneno. Enemigos. Rápidamente se cubrió la boca con la mano. Sin embargo, el viento ya estaba rugiendo a su alrededor. ¡Saa! El viento empujó la niebla hacia ellos. Sus alrededores fueron cubiertos por la niebla blanca en un instante. El lancero mágico abrió los ojos inconscientemente mientras comenzaba a gritar. ¿Qué demonios? Niebla roja. La niebla estaba empezando a ponerse roja. Emitía una sensación ominosa. Esta niebla del color de la sangre cubrió lentamente el océano. Raón, Onijón. La niebla roja, que era la combinación del trabajo de los tres juntos, comenzó a filtrarse en todos los lugares donde había aire. ¿Qué tipo de niebla, Ag? Desafortunadamente, la niebla golpeó primero a los más débiles. Los soldados de Norlan y el reino de Paerun tenían las manos en el cuello. Lo único que podían ver con sus ojos era el color rojo. El lancero mágico creó rápidamente un escudo mágico y tomó la flauta de cuerno. Bo, bo. Guerra. El ruido que anunciaba la guerra en lugar de una advertencia resonó a través del océano. Ese ruido llegó al centro de la flota. ¿Qué demonios? El curandero, el niño que estaba en la nave central, se levantó de un salto y miró por la ventana. Pudo ver la niebla roja, así como los soldados de a pie de Arn cayendo al suelo tosiendo sangre. ¿Veneno? Los ojos del niño cambiaron. Este era el fuerte del curandero. Voy a salir un rato. El curandero se dirigió a la puerta del camarote, pero el cazador de dragones agarró al niño por la muñeca. Quédate aquí. ¿Qué? Aquí, Ag, quédate aquí porque todavía no estoy curado.
El curandero estaba incrédulo. La curación de emergencia estaba completa y todo lo que tenía que hacer ahora era descansar. ¿Cómo podía ser alguien tan egoísta? La gente que tosía sangre afuera y se moría eran todos parte de la misma organización. Sin embargo, la condición del cazador de dragones era un poco diferente. Tengo un mal presentimiento sobre esto. El asesino de dragones tenía un presentimiento ominoso. Había descansado un poco, pero su cuerpo aún no había vuelto a la normalidad. Todavía estaba herido y todavía no tenía el otro brazo de vuelta. Por eso se sentía mejor teniendo al curandero a su lado, aunque este curandero fuera el luchador más débil. Volveré después de echar un vistazo a la situación afuera. El curandero suspiró y apartó la mano del cazador de dragones. Vuelve en un minuto. El curandero asintió con la cabeza a la persona que gritaba mientras giraba el pomo de la puerta. Clic. La puerta se abrió y el curandero salió inmediatamente de la habitación. El cazador de dragones se asomó por la ventana una vez que la puerta se cerró. Fue su intuición. Su intuición después de ser derrotado en el territorio Enituse del reino de Rohan una vez ya le estaba diciendo algo. El reino que había ocultado un maestro de la espada, un nigromante y un dragón probablemente tenía algo más bajo la manga. Intentó concentrarse para poder luchar aunque su cuerpo aún no estuviera curado. Fue en ese momento. Clic. Escuchó el sonido de la puerta, así como el cabello del curandero. El cazador de dragones comenzó a sonreír. Este curandero de mediana edad que parecía un niño era astuto pero escuchaba bien. Oye, apúrate a volver. No le importaba si los soldados de a pie morían. Instó al curandero que podría ser de alguna ayuda durante las batallas a que regresara rápidamente. Screech. La puerta se abrió. Plop. El curandero que parecía un niño cayó al suelo. El cazador de dragones pudo ver algo rojo. ¿Niebla? El curandero estaba cubierto por una niebla roja. Entonces se registró en su cabeza. Mierda. El cazador de dragones se levantó inmediatamente de la cama. ¡Bam! Sin embargo, su cuerpo pronto fue apuñalado contra la pared por un aura negra. ¡Ah! El cazador de dragones dejó escapar un gemido. Escuchó un ruido muy leve en ese momento. Luego vio un guante blanco. El cazador de dragones no tuvo más remedio que sacar la espada de los desastres una vez más. Esta es la última vez que puedo usarla ahora mismo. Era difícil mantener la espada de los desastres durante mucho tiempo con sus heridas actuales. Un fuerte ruido volvió a tronar frente al caballero con yelmo. ¡Boom! El aura negra. El maestro de espada que lo había desafiado en el territorio de Enituse. Había aparecido de nuevo. Choyan estaba lanzando tranquilamente su aura negra al cazador de dragones. El cazador de dragones apenas logró esquivarla. Sin embargo, tuvo que retroceder una vez más después de apenas lograr esquivar la primera. Algo apareció de repente a su espalda al hacer eso. Un guante blanco. El guante blanco que la persona junto al maestro de la espada se había puesto había aparecido detrás de él. Esta persona tenía la astucia de un asesino y habilidades al nivel de un maestro de la espada. Choyan estaba al frente y el asesino estaba atrás. En el momento en que el cazador de dragones comenzó a fruncir el ceño, el guante blanco inmediatamente le agarró el cuello. ¡Uf! Una daga fue apuñalada y retorcida en el trozo que quedaba de su hombro. Fue un ataque extremadamente doloroso. Choyan apuñaló al cazador de dragones en el estómago con su aura negra antes de saltar al aire. ¡Bang! El techo de la cabaña fue destruido y el cielo que estaba cubierto por una niebla roja se hizo visible. ¡Uf! El cazador de dragones fue arrastrado por encima del techo mientras aún lo sostenían por el cuello. Su mente estaba actualmente en un lío. ¿Cómo aparecieron de repente así? ¿Cómo sabían también que yo estaba aquí si aparecieron ahora mismo? Aunque Kale lo sabía gracias a la información de la tribu ballena y la magia de Raón, el cazador de dragones y el viejo mago que no estaban al nivel de magia de Raón no tenían forma de saberlo. Uf, uf. Miró al hombre que lo estaba estrangulando lentamente cada vez más fuerte. Era un anciano de 60 años. Ron le devolvió la sonrisa al cazador de dragones. Él, que había tomado prestados los guantes blancos de su hijo, se paró frente a su joven amo.
Actualmente se encontraban en la parte superior del barco en el centro de la flota enemiga. Kale miró hacia Choyan y Ron, quienes habían arrastrado al cazador de dragones hasta allí, y comenzó a hablar. Esta fue la primera vez que el cazador de dragones escuchó a alguno de ellos decir algo. Empecemos. ¡Oh! El silencio fue roto por lo que sonaba como los gritos de un fantasma. Algo que sonaba como cientos de almas llorando comenzó a elevarse desde el océano. El cazador de dragones no tuvo más remedio que verlo todo porque estaba en el punto más alto. No, podía sentirlo. Y toque. El cazador de dragones giró la cabeza después de sentir que alguien le daba golpecitos en la mejilla. Kale Nituse le estaba sonriendo radiante. El caballero con casco comenzó a hablar. ¿Y, tenías otro poder antiguo? Toque, toque. Kale le dio unos golpecitos en la mejilla al cazador de dragones y comenzó a hablar. Mira bien. ¡Oh! El ruido que sonaba como fantasmas llorando venía del fondo del océano. Kale le susurró al cazador de dragones. Los gritos de los fantasmas dan miedo. El fondo del océano empezó a rugir. ¡Oh! El ruido cesó y un tornado se disparó hacia arriba. ¡Bang! ¡Bang! El poder milenario de Kale y la magia de Raon trabajaron juntos para crear este tornado en medio de la niebla roja. Los ojos de Kale, que ya no sonreían, estaban enfocados en el cazador de dragones. Recordó su promesa a todos. Aniquila al enemigo. Kale Nituse, no, King Roxo, era alguien que cumplía su palabra. Ahora solo necesitaba mantener esa promesa. Capítulo 204. El océano es. 4. Por supuesto, este método de mantener su palabra era la filosofía personal de Kale. ¡Bang! El tornado se disparó y se estrelló contra el barco. El mástil comenzó a temblar y se inclinó hacia un lado. Y luego. Se rompió. La indomable alianza estaba siendo atacada por dos lados desde el cielo y el océano, sin embargo, no había ningún enemigo visible que los atacara. Solo una persona, el cazador de dragones, tenía enemigos frente a él. El cazador de dragones, el caballero con casco, miró hacia el océano y se quedó sin palabras. Escuchó ruidos continuos de cosas rompiéndose. También escuchó a la gente gritar. Había gente usando magia contra la niebla roja y el tornado, aunque no había enemigos allí. También había algunos caballeros blandiendo sus espadas sin rumbo fijo en el aire. Girad los barcos. Tenemos que alejarnos de la niebla y los tornados. Las pocas personas que lograron recobrar el sentido evitaron la niebla y comenzaron a gritar desde dentro de los escudos mágicos. El cazador de dragones que estaba viendo esto de repente pensó en alguien. ¿Por qué el viejo mago no hace nada? ¿Por qué no viene a salvarme? No le agradaba el maldito bastardo, pero el viejo mago era bueno diferenciando a las personas por su rango. Era extraño que una persona así todavía estuviera callada. Debería haber hecho algo ya. Tal vez. El cazador de dragones escuchó la voz de alguien en su oído. Parece que tienes tiempo para pensar en otras cosas incluso cuando alguien te está estrangulando. Era Kale. Por supuesto, Kale le había dado intencionalmente al cazador de dragones una oportunidad para pensar en otras cosas. Solo entonces comprendería realmente su situación actual. Estaban en mar abierto. Para Kale, el océano tenía que ser un lugar donde el enemigo no tuviera nada en que apoyarse. Kale le explicó la situación al caballero con casco de forma amistosa. ¿Qué pasa? Es raro que el mago no haya respondido. ¿Cómo sabes del mago? Ni siquiera el caballero pudo terminar su frase. ¡Boom! Hubo una explosión mucho más fuerte que las anteriores. El cazador de dragones giró la cabeza hacia el origen del estruendo. Vio una columna de agua y una luz brillante que chocaban contra el barco al frente de la flota. No era que el mago no hubiera hecho nada. No podía hacer nada. Estaba bajo ataque en ese mismo instante. Kale susurró una vez más al oído del matador de dragones. Sabes que tengo un dragón.
La voz de Kale sonaba feliz. Por otro lado, el caballero con casco sintió un escalofrío en la nuca. Giró sus ojos hacia Kale. ¿Quién pensaría que este tipo es un héroe justo? ¿Y cómo puede esta persona tener 3 poderes antiguos diferentes en su cuerpo? El plato de Kale era el peor que jamás había visto. Era tan pequeño como el plato de una mosca. Entonces, ¿cómo era esto posible? Incluso si tenía habilidades de regeneración, la madera y el viento entrarían en conflicto en unos años y eventualmente moriría de dolor. Quizás. Extraordinario. Un pensamiento increíble cruzó por la mente del matador de dragones. De repente, sintió una sensación a su alrededor. Boom, boom. Un poder antiguo dentro de su cuerpo reaccionaba a algo. La espada de los desastres le estaba enviando una advertencia. ¿Qué es esto? Bajó la mirada. Para ser precisos, miró hacia la mano de Kale. Podía ver el pequeño rayo rojo chisporroteando en la palma de Kale. Fuego. Era un fuego incluso más fuerte que el volcán dentro de la espada de los desastres. Se podía sentir un poder así proveniente de ese pequeño rayo rojo. También se podía sentir en él el poder destructivo más fuerte. Fuego y trueno. Estos eran los poderes más fuertes que podían surgir desde el suelo y caer desde el cielo. Ambos se combinaron para amplificar la fuerza del fuego. La boca del caballero con casco comenzó a temblar. Extraordinario. Una situación increíble se había vuelto realidad. No, no puede ser. ¿Reunió los 5 elementos? ¿Es por eso que su cuerpo no explota? El poder de regeneración y el equilibrio de los 5 elementos mantienen estable este huevo de cristal de un plato. Podía ver que Kale lo miraba desde arriba. ¿Cómo conseguiste reunir tantos poderes antiguos? Porque soy diferente a ti. La voz tranquila de Kale preguntó en respuesta. Eres un cazador de dragones artificial. ¿Estoy en lo cierto? Las pupilas del cazador de dragones comenzaron a temblar. Por otro lado, Kale estaba calmado. Recordó uno de los hechos que el guardián caballero Clopé Seca le había dicho. Se supone que es un falso cazador de dragones. Además, el resto de los miembros de alto rango de ARM que acompañan a la Alianza Indomable son un mago y un sanador. Se dice que ha crecido después de comerse el último dragón antiguo que murió hace unos 200 años. Se decía que los dragones antiguos justo antes de su muerte eran mejores para comer que los dragones adultos. Especialmente para este caballero que tenía la espada de los desastres, se decía que los cadáveres de dragón eran la mejor medicina. Sin embargo, este falso cazador de dragones necesitaba la espada de los desastres y algo más para convertirse en un cazador de dragones completo. Necesitaba una reliquia que se había transmitido de generación en generación. Una corona. El cazador de dragones necesitaba la corona que bebe sangre de dragón para tener un cuerpo similar al de un dragón. Kale recordó cómo Clopé le había delatado con rabia. Pero algunos bastardos, suspiró, terminaron robándola. Beacrox había golpeado la cabeza de Clopé con el látigo una vez más cuando dijo eso. Porque yo soy el bastardo que la robó. Kale había reprimido su risa. Boom. Boom. Algo dentro de su cuerpo se estaba volviendo loco. La sacerdotisa glotona comenzó a hablar con Kale. ¿Me estoy comiendo esto también? El antiguo poder que actualmente era el más activo en el cuerpo de Kale en este momento. El sonido del viento. El escudo estaba deseando ese poder ahora mismo. Mostraba continuamente su avaricia y gula a Kale. Desafortunadamente, Kale no pudo evitar sacudir la cabeza, ante la pregunta de la sacerdotisa. ¿Por qué? Mi avaricia también es bastante fuerte. Los poderes antiguos se trasladan a un lugar especial o a un objeto una vez que el dueño del poder muere. El escudo indestructible aterrizó en un árbol. La vitalidad del corazón estaba en la torre de roca. El fuego de la destrucción estaba en la escultura del cerdo. El sonido del viento estaba en la peonza que estaba debajo de una roca. Esperan tranquilamente allí hasta que llegue el siguiente propietario. No se gana automáticamente el poder antiguo matando al propietario actual. Si ese fuera el caso, no habría razón para que los poderes antiguos desaparecieran durante largos periodos de tiempo. La sacerdotisa glotona comenzó a hablar dentro de la mente de Kale de nuevo.
¿De verdad no puedo comer esto? El sonido del viento. Otra habilidad. La codicia del escudo por otros poderes era infinita. Sin embargo, Kale negó con la cabeza internamente. No. Hoy no. Mi plato aún está incompleto. No puedo excederme más. Lo más importante es que, aunque no tenía nada que darle al escudo hoy, había algo que darse a sí mismo. Si los poderes antiguos no se transfieren y se trasladan a un lugar o artículo especial, era simple. Todo lo que tengo que hacer es recogerlo. Entonces sería mío. Los ojos de Kale se enfocaron en el Dragon Slayer. El cazador que había encontrado a su presa comenzó a hablar. Recordó lo que había planeado hacer con esta presa. Golpearlo hasta la muerte. Desafortunadamente, Kale carecía de la fuerza para hacer eso. Este cuerpo se había debilitado aún más y menos musculoso que al principio. Estos eran los momentos en los que pensaba en los músculos que tenía cuando todavía era King Rock Soo. Sin embargo, no era la razón por la que buscaba poderes antiguos para no tener que hacer un entrenamiento físico tan difícil. El dedo de Kale apuntó al Dragon Slayer. Esa acción hizo que el Dragon Slayer se estremeciera. Kale comenzó a hablar en ese momento. Lanzarlo. ¿Qué? El Dragon Slayer sintió que su cuerpo se levantaba antes de que pudiera siquiera cuestionar lo que estaba sucediendo. Sí, joven maestro Nim. El Dragon Catcher fue lanzado al aire junto con la respuesta de Ron. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Ruumble. Había algo más allá de la niebla roja. Podía oír el cielo retumbar. Los ojos del Dragon Slayer se abrieron de par en par. Flash. Fue en el momento en que pensó que el cielo nocturno brillaba en color sangre. Bang. Ay. No tuvo más remedio que ser golpeado por el rayo rojo que lo alcanzaba. Activó el atributo de volcán de la espada de los desastres, pero fue inútil. Un poder aún más fuerte había engullido su cuerpo. ¿Cómo es que ese bastardo tiene tanto poder? Su cuerpo empezó a quemarse de negro. El rayo lo había atacado con precisión, solo a él. ¡Boom! Su cuerpo cayó de regreso a la nave. ¡Ah! El cuerpo del cazador de dragones comenzó a retorcerse. Parecía un gusano, o tal vez una serpiente, mientras se movía en el suelo. Sid Diesle. Los restos del rayo rojo no se apagaban, sino que continuaban hundiéndose en su cuerpo. Mientras se retorcía en el suelo, el rayo se convirtió en una serpiente y se deslizó por su cuerpo. Sin embargo, el cazador de dragones, que había comido un dragón antiguo que alguien le había conseguido, todavía tenía un cuerpo fuerte. Todavía tenía la vista, el oído y el olfato. También podía hablar. Toque. El cazador de dragones pudo ver un zapato frente a él. Su cuerpo tembloroso de repente dejó de moverse. Podía escuchar la voz de alguien a través de sus oídos que aún podían oír. Era Kale. Kale pensó en los poderes antiguos que el cazador de dragones tenía en su cuerpo. 1. La espada de los desastres. 2. El poder de controlar wyverns. Además, recordó lo que el árbol del mundo le había dicho. La persona que está recolectando poderes antiguos ha acumulado un total de 3 poderes antiguos. El cazador de dragones podía escuchar la voz de Kale. ¿Por qué no estás usando tu último poder antiguo? Tienes uno más. El caballero con yelmo sintió una sensación de miedo. ¿Cuánto sabe? El cuerpo del cazador de dragones se retorció por una razón diferente. Había pensado que el bastardo del caballero guardián, Clopé Seca, había contado todo. Sin embargo, el hecho de que tenía 3 poderes antiguos era algo que solo él y ese loco bastardo sabían. ¿Cómo lo sabe? Su rostro quemado de negro miró lentamente hacia el cielo, sin embargo, lo único que pudo ver fue el rostro sonriente de Kale. Deprisa, enséñamelo. Kale estaba hablando con mucha gentileza. Para que también pueda tenerlo. Como sus ojos todavía estaban bien, el cazador de dragones pudo ver claramente la forma en que Kale lo miraba. Gritó con asombro al mismo tiempo. ¿Cómo podría yo, a ti? Las quemaduras hicieron que su boca se rasgara y sangrara cada vez que la abría. Sin embargo, no podía mantenerla cerrada. Sintió algo que de repente lo abrumaba.
Era un aura que parecía pertenecer solo a alguien que gobierna sobre todo. La persona que soñaba con convertirse en un cazador de dragones completo se dio cuenta inmediatamente de la verdadera identidad de esta aura. El aura dominante. La inútil estafa de un poder. Sin embargo, ese poder actualmente le dificultaba respirar. Su cuerpo, que actualmente se arrastraba por el suelo, no podía siquiera manejar tal alucinación. Esto es algo que no puedo guardarme para mí. Ese fue el pensamiento que pasó por su mente. El aura dominante. También estaba la capacidad de regeneración y los poderes ancestrales de 5 elementos diferentes. Este era alguien que ignoraba el hecho de que su plato era débil. Esto era algo que rompía todas las reglas. Sin embargo, el cazador de dragones sabía que era posible porque él también era alguien que había superado los límites del cuerpo humano. Siempre había existencias que eran una excepción a las reglas de la naturaleza en el mundo. Además, nadie sabía de lo que eran capaces esas excepciones. Estaba pensando que necesitaba compartir esta información con Arn. Sin embargo, ese pensamiento desapareció rápidamente cuando empezó a pensar en otra cosa. ¿Podré siquiera sobrevivir? El loco Kale Nituse. Esta persona había ocultado sus poderes ancestrales a otras personas y había actuado como un noble bueno y justo, ocultando el hecho de que podía hacer un ataque tan cruel. ¿Podría sobrevivir y escapar de las manos de esa persona? Como era una persona inteligente cuya mente se movía bastante bien cuando se trataba de hacer cosas malas, el cazador de dragones podía identificar con precisión la personalidad de Kale. Me han engañado. Había sido engañado por Kale. No sabía cómo había sido engañado, pero su instinto le decía que la razón por la que todo había salido mal era porque había sido engañado por este bastardo. Yo, te lo diré todo. Por eso estaba buscando rápidamente una forma de sobrevivir. Esto te será útil. La corona te será beneficiosa si tienes el aura dominante. Conoces la corona, ¿verdad? Te la traeré. También te contaré todos los secretos sobre Arm. Lo juro. Ni siquiera podía sentir el dolor en su cuerpo mientras gritaba con urgencia. Al mismo tiempo, sintió alivio al ver la reacción de Kale a sus declaraciones. Fue en ese momento. ¿Hables o no? Kale sacó lentamente la corona de su bolsa mágica. ¿Hable o no el cazador de dragones? Yo soy quien decidirá eso. Los ojos del cazador de dragones se abrieron de par en par al mirar la corona. Estaba conmocionado y tenía una expresión en blanco en su rostro. Su mente se quedó en blanco mientras el miedo llenaba su cuerpo. Es peor que ese bastardo. La estrella blanca de Arn. Lo había conocido solo una vez, pero Kale era incluso peor que él. ¿Por qué? Sirem, has visto la cara del jefe de la organización, ¿verdad? Ese bastardo no sabía de la existencia de Kel Hanadas. Sin embargo, Kale sabía de él. Esa diferencia era enorme. El cazador de dragones asintió rápidamente con la cabeza para mostrarle a Kale, quien lo llamó por su nombre, que sí había visto al jefe antes. Él llevaba una máscara así que no conozco su cara, pero yo, lo he visto. Tu cuerpo está demasiado débil ahora mismo para mostrarme el poder antiguo final, ¿verdad? Claro. Pero te lo mostraré si quieres. El cazador de dragones Sirem intentó continuar la conversación con una sonrisa, ya que parecía que iba bien. Sin embargo, las quemaduras en su rostro, así como el hecho de que todavía estuvieran ardiendo, hacían imposible ver la sonrisa. Baan. Todavía podía oír el sonido de la gente gritando y las cosas rompiéndose. Sin embargo, no había ningún ruido del reino Rohan, el enemigo, entre esos ruidos. Los únicos ruidos eran los de sus aliados envenenados y sus barcos rompiéndose. Sirem miró a Kale con desesperación. Kale abrió la boca para hablar. No lo necesito. ¿Qué? Realmente no necesito ver tu poder antiguo. Kale se alejó de Sirem. Lo voy a recoger de todos modos, solo necesito ir a averiguarlo en ese momento. Kale se acercó a la gente que estaba detrás de él. Ron, haz que solo pueda hablar. Ron tocó el guante blanco de su hijo mientras empezaba a sonreír. Kale no tenía intención de dejar que el cazador de dragones Sirem muriera en paz, ya que se había atrevido a dañar a su gente. No era el único que se sentía así.
Kale luego agregó. Deja algo para Raon, Choyan y Mary también. Estaré allí después de ellos. Entiendo, joven maestro Nim. Raon pasó junto a Kale hacia el cazador de dragones. Kale se acercó a Choyan y observó el océano nocturno. Empezó a hablar. Estamos aquí. El momento adecuado había llegado. Kale comenzó a moverse usando el sonido del viento. Mueve el barco un poco más. Ya casi llegamos al final. Un mago de la Alianza Indomable utilizó un escudo mágico para defenderse de la niebla venenosa mientras gritaba al navegante. El navegante escuchó la voz del mago, así como los sonidos de los soldados cayendo de los barcos rotos. También escuchó a su compañero de barco muriendo a su lado. Su mano empezó a temblar mientras seguía navegando el barco. Necesito sobrevivir. Ese fue el único pensamiento en su cabeza mientras evitaba los rugientes remolinos y apenas lograba maniobrar a través de la niebla venenosa. Sí, solo un poco más. El mago estaba protegiendo al navegante, a los caballeros de élite y a sí mismo mientras continuaba instándolos a seguir adelante. Había la más mínima posibilidad de esperanza si podían salir de esta niebla venenosa. Podía ver cómo la niebla roja venenosa comenzaba a desvanecerse. Solo un poco más. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Sin embargo, no pudo evitar hablar en estado de shock un momento después. Había algo de color rojo oscuro en la distancia, más allá de la niebla roja. Evitamos el remolino. El navegante gritó de alegría. Sin embargo, pronto tuvo que saludar al barco rojo al otro lado del remolino. Había numerosos barcos rodeando la zona al final de la niebla venenosa. Estos barcos rojos se asemejaban a la niebla roja. También podían ver un barco dorado al frente de estos barcos rojos. Kale, que había regresado a su ubicación original en algún momento, estaba de pie en la cubierta del barco dorado mientras tocaba la escultura del escudo de la familia Enituse, la tortuga dorada, y comenzó a hablarle a estas personas que apenas lograron escapar del infierno. Estaba esperándolos. El enemigo que apenas había logrado pasar la niebla venenosa ahora tenía que enfrentarse a un verdadero fantasma. Los que querían ver los muertos eran los fantasmas. Kale dio la orden. Destruyan al enemigo. Numerosas flechas y hechizos volaron sobre el océano nocturno. Capítulo 205. El océano es. 5. No era fácil cruzar el embravecido océano en invierno. Es por eso que los navegantes que navegaban por el Océano del Norte eran todos expertos. La Alianza del Norte solo había reclutado a los mejores de estos expertos. Sin embargo, nada de eso importaba. Baan. El verdadero océano de la muerte se reveló a los navegantes que apenas habían logrado vadear los remolinos para salir de la niebla roja. Mantengan la formación. Disparen los cañones. Los soldados de la Alianza Indomable finalmente volvieron a sus sentidos y comenzaron a moverse. Había miedo en sus rostros. Toque, toque. Los cadáveres de sus camaradas se interpusieron en su camino mientras trataban de moverse rápidamente, sin embargo, no tuvieron tiempo de darse cuenta de este problema. Había un soldado en el suelo que estaba envenenado, pero aún no estaba muerto. Su cuerpo fue pisado por otro soldado, sin embargo, el soldado solo miró a este soldado envenenado antes de seguir adelante. Estaba pensando que él también moriría si se tomaba el tiempo de detenerse a ayudar. El soldado continuó moviéndose mientras pisaba cadáveres. Algunos de ellos habían estado prestando atención a donde estaban caminando hasta hace un momento. Sin embargo, ya no podían hacer eso. Muévanse rápido si no quieren ser enterrados en el mar. Uno de los caballeros gritó a los soldados. Empieza a remar si quieres poder llevar los cadáveres de tus amigos de vuelta a casa. Necesitaban sobrevivir para poder cuidar los cuerpos de sus amigos. De lo contrario, todos morirían aquí y nadie sería capaz de encontrar sus cuerpos. No había sido así cuando salieron por primera vez con una flota de 300 barcos. Pensaron que podían destruir cualquier cosa y todo en ese momento. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. Era su enemigo quien parecía dispuesto a destruir cualquier cosa y todo. Recarguen la pólvora. ¿Dónde están los arqueros? La cubierta era un caos.
Los caballeros se pusieron en formación mientras los magos comenzaban a lanzar hechizos. ¡Van! ¡Van! Muchas de las flechas rebotaron en los escudos mágicos de los magos y en los escudos de los caballeros. Un mago del reino Paerun no pudo evitar maldecir al ver la lluvia de flechas. ¡Maldita sea! ¿Cuándo prepararon tal cosa? Podían ver una flota de barcos rojos casi comparable a la suya en número. ¿Cómo pudo el reino Rohan? La proclamación del reino Rohan en respuesta a la suya estaba llena de confianza. Sin embargo, la mayoría de los reinos del continente occidental no prestaron mucha atención al reino Rohan. Esto se debía a que no había habido nada especial en ellos durante décadas. Entonces, ¿cómo podían tener de repente fuerzas tan fuertes? ¿Cómo podían poseer una capacidad naval tan poderosa? Si un solo reino tenía una presencia naval tan inmensa, ¿por qué no dominaban el mar? Este mago del reino Paerun creó un escudo aún más grande con magia mientras ordenaba a sus subordinados. Activen inmediatamente ataques de fuego o relámpagos. Quería decirles que hicieran eso. Sin embargo, tuvo que cambiar urgentemente su orden. Podía ver orbes de fuego en la distancia. Decenas de orbes mágicos volaron hacia el cielo al mismo tiempo. ¿Cómo pudo el reino Rohan lanzar un ataque mágico de tal magnitud? La marina, la magia. El mago usó magia en sus ojos para ampliar su punto de vista mientras gritaba urgentemente. Escudos. Decenas de orbes de fuego atacaron los barcos que acababan de escapar de los remolinos. UGH. El mago que apenas logró defenderse con magia de escudo miró hacia el frente de la flota de barcos rojos con su punto de vista ampliado. Pudo ver un gran número de barcos rojos. Algunos miembros de la brigada de magos estaban en cada uno de los barcos. El mago del reino Paerun miró hacia los individuos con túnicas y no pudo cerrar su mandíbula caída. Loco. ¿Cómo tiene tantos magos el reino Rohan? ¿Qué está pasando? La mirada del mago cambió. Pudo ver a un mago con túnica flotando en el aire. Sin embargo, se equivocó en su suposición, ya que este no era un mago. Era alguien que flotaba utilizando un elemental de viento. La elfa oscura Tasa centró su atención en la voz que venía de abajo. Una vez más. Kale dio la orden. Tasa levantó ambos brazos. Las decenas de magos de la brigada de magos 1 lanzaron su magia al mismo tiempo. Crepitar, crepitar. Orbes infundidos con el poder del rayo se dispararon hacia el cielo. Tasa usó el viento para amplificar su voz, a fin de transmitir la orden del comandante militar. Ataquen. Los orbes volvieron a dispararse hacia los barcos. Kale observó el ataque antes de empezar a hablar. Muevan los barcos. Esa orden se compartió con algunos de los barcos rojos a través de un dispositivo de comunicación mágica. El capitán de caballeros que estaba en uno de esos barcos rojos sacó su espada. ¡Clank! En el momento en que el resto de los caballeros sacaron sus espadas como respuesta, el barco se movió para detenerse frente a un barco militar de tamaño mediano del enemigo. La voz de Kale llegó al oído del capitán de caballeros a través del dispositivo de comunicación. Corten el cuello a los enemigos. ¡Tap! El capitán de caballeros escuchó el sonido de alguien cargando hacia adelante delante de él. No pudo quedarse quieto después de oír eso. Empezó a hablar. Sigan. El capitán de caballeros empezó a moverse. Solo tenía que dar una orden sencilla. Solo tenían que seguir a la persona que tenían delante. El capitán de caballeros saltó y aterrizó en la cubierta del barco enemigo. Los demás caballeros le siguieron, algunos usando sus habilidades físicas para saltar mientras que otros usaron escaleras para subir al barco enemigo. Todos se movían sin dudar mientras miraban la espalda de una sola persona. Pudieron ver el hombro herido que estaba envuelto en vendas. Sin embargo, los caballeros reales del reino Rohan podían ver el aura negra en la otra mano de la persona. El primer maestro de espada del reino Rohan en mucho tiempo. Choyan estaba tomando medidas a pesar de que Kale le había dicho que descansara. Su sangre estaba hirviendo. No podía quedarse quieto. Al final, Kale acabó dándole permiso para actuar. Haz lo que quieras. Estoy seguro de que te cuidarás. Sin embargo, debes saber que no te llevaré conmigo si sufres más lesiones. Choyan sabía que Kale hablaba en serio. Por eso recordaba esta orden mientras seguía moviéndose. La primera brigada de los caballeros reales lo seguía.
Se sabía que los maestros de la espada habían alcanzado la cúspide de la espada. No había nada que temer para los caballeros del reino de Rohan mientras esa aura negra estuviera delante de ellos. ¡Bang! El aura negra destruyó una cabaña en el barco enemigo. Kale estaba de pie en el barco dorado más fuerte y seguro a la distancia mientras veía a Choyan destruir el barco enemigo. Ese tipo realmente es increíble. Kale pensaba que Choyan definitivamente merecía ser el personaje principal mientras miraba tranquilamente el campo de batalla. Choyan estaba empezando a desarrollar su identidad como héroe. Puedo relajarme un poco ahora. La gran escultura de tortuga dorada estaba a su lado. El cabello rojo de Kale se destacaba en el barco dorado, atrayendo la atención de todos hacia él. Había muchos nobles en este barco que era el más grande y fuerte de la flota. Los nobles, que necesitaban ponerse del lado bueno de Kale, no podían esconderse en los camarotes, por lo que se pusieron sus armaduras fuertes y se pararon detrás de él en la cubierta. Estos eran los nobles de la región noreste que alguna vez habían seguido los poderes de la región sureste y la región central. No podían decir nada mientras veían lo que sucedía frente a ellos. Los barcos se estaban destruyendo. La gente estaba muriendo. Pero no eran sus barcos ni su gente. Los nobles suspiraron de alivio al complicarse sus mentes ante estos nuevos datos que acababan de conocer. Uno de los nobles que había estado presionando para que la región sureste tomara el control se tocó la nuca. El reino de Rohan tenía una marina tan fuerte. Se decía que el príncipe heredero había preparado la base naval. Al ver el tamaño y la fuerza de la armada, así como la brigada de magos que fue enviada para ayudarlos, este noble se dio cuenta rápidamente de por qué el príncipe heredero sería el sucesor del trono. Pero también hubo otra información que los conmocionó a todos. No sabía que la familia Enituse contribuyó con 1/3 de los fondos necesarios para construir la base naval. 1. El territorio de Ubar en la costa del reino de Rohan. El príncipe heredero del reino de Rohan. Y el rico territorio de Enituse. Los nobles temían al territorio de Enituse por encima de todo después de que se revelara la asociación. 2. El noble escuchó una voz tranquila en ese momento. Miró hacia el frente. La persona que estaba frente a él era Kale Enituse. El comandante militar de la región noreste se estaba limpiando la boca con la manga. Pudo ver un poco de sangre en la manga. Sin embargo, el noble no pudo decir nada. Al principio, había sentido miedo por el territorio de Enituse. Tenía miedo de este territorio en la esquina que silenciosamente había estado aumentando su fuerza. Sin embargo, una emoción diferente al miedo se había apoderado de él. Pudo escuchar a Kale dando una orden a la brigada de magos. Activen los escudos. Protejan a los soldados. Los magos inmediatamente crearon escudos mágicos para proteger a los soldados de los ataques de los magos enemigos. El enemigo estaba siendo aniquilado sin herir a sus aliados. Era una batalla unilateral. Nadie habría esperado que el reino Rohan hubiera dominado a la Alianza Indomable de esta manera. Los nobles que habían experimentado personalmente esta situación inesperada tenían una emoción diferente agitándose en sus mentes. Los nobles escucharon a uno de ellos hablar en ese momento. La casa Enituse era originalmente la casa guardiana de la región noreste. Lo habían olvidado porque habían estado en un tiempo de paz durante mucho tiempo. Aunque la casa Enituse era ahora conocida como una casa adinerada, originalmente era conocida como una casa de artes marciales. Desde que el reino Rohan se había fundado en esta tierra, la casa Enituse había custodiado la entrada al bosque de las tinieblas, defendiendo la región noreste y todo el reino Rohan por debajo. La casa del marqués Aylan era actualmente conocida como la casa de artes marciales más grande del reino Rohan. Mientras que la casa Aylan había elegido la mejor tierra en la región sureste del reino Rohan, la casa Enituse había elegido ir a este remoto rincón a pesar de ser una casa famosa en ese momento. Habían elegido ir hacia el bosque de las tinieblas donde se sabía que vagaban los monstruos más fuertes. Los nobles parecieron darse cuenta de algo en este punto. Sus miradas se dirigieron hacia la espalda de Kale. Sus corazones se llenaron de emoción y anticipación ahora que su miedo había desaparecido. Los nobles podían ver a Kale Enituse frunciendo el ceño en el frente. No podía ni siquiera limpiar la sangre de su manga mientras se concentraba en el campo de batalla frente a él. Sin embargo, no dudó en dar las órdenes a los soldados y magos.
parecía confiable. Al mismo tiempo, sintieron una sensación de arrepentimiento. Se habían subido a este barco, pero era demasiado tarde. La gente real no estaba en este barco fuerte, sino en el campo de batalla. Las personas que tenían las cualidades para pasar a la historia ya estaban haciendo historia por sí mismas. Este noble se mordió los labios. Quería decirle algo a Kale, pero solo pudo fruncir el ceño al no atreverse a acercarse a Kale. Por eso el noble estaba reprimiendo su excitación y permanecía en silencio. Todos los nobles estaban casi mirando la espalda de Kale. Sin embargo, Kale no sintió ninguna de sus miradas en este momento. Empezó a fruncir el ceño aún más. Tengo hambre. No sangraba mucho porque había controlado el rayo de fuego de la llama de la destrucción, sin embargo, todavía tenía hambre. No era como si pudiera sentarse a comer un bistec en medio de la batalla. Esto le estaba molestando. Kale escuchó una voz en su mente en ese momento. Humano no tan débil, atrapamos al mago. Kale comenzó a sonreír. Raón había capturado al viejo mago. El curandero y el cazador de dragones ya fueron capturados por el dúo de padre e hijo de Rohan y Beacrox. La voz de Raón continuó en su mente. Pero lo siento. ¿Lo siento? Las comisuras de los labios de Kale que habían estado subiendo dejaron de moverse. Raón se explicó en la mente de Kale. Humano no tan débil, me dijiste que lo trajera vivo, pero apenas se mantiene con vida. Está a punto de morir. Todavía está vivo. Le di una poción, pero aún morirá en unos 2 días. Ah, entonces no importa. Kale comenzó a sonreír de nuevo. También capturamos al lanzador mágico. Está bien. Vamos a arrojarlo a la maestra de la espada Hana. Kale estaba muy satisfecho. El lanzador mágico era el que había estado cerca del maestro de la espada y la falsa santa doncella, Hana, cuando el grupo de Kale se había enfrentado a Arm durante la batalla de las ballenas con las sirenas. La falsa santa doncella estaba ansiosa por poner sus manos sobre las personas que la habían apuñalado por la espalda, por lo que estaría muy feliz si le entregaban al lanzador mágico. Kale levantó la mano con satisfacción. Los nobles se estremecieron al verlo levantar la mano de repente. Sin embargo, la joven dama Amiru, así como la elfa oscura Tasa, las 2 personas que estaban al lado de Kale, entendieron su orden. Kale comenzó a hablar. Prepárense para un asalto total. La orden para el ataque final fue entregada a todos los barcos. En ese momento, los nobles sintieron que la atmósfera comenzaba a cambiar. El viento empezó a soplar. El viento se estaba acumulando dentro de la niebla roja. El capitán mago gritó una orden. Lerac 7. Todos los magos levantaron sus manos en el aire. Numerosos hilos más pequeños de maná se reunieron en 7 orbes. Una de las formaciones de los magos del antiguo reino Wipe con Rosalín en el centro se reveló lentamente sobre el océano. Además, los caballeros reales que habían estado corriendo desenfrenados en los barcos enemigos regresaron a su propio barco rojo en ese momento. Fuego. No les den ninguna oportunidad. Los soldados todavía estaban disparando interminables ráfagas de flechas a la Alianza Indomable. Splash, splash. Los barcos rojos comenzaron a retirarse lentamente. Costa del territorio de Ubar. La armada del reino de Rohan que se había entrenado junto a los remolinos que Kale había dejado atrás era mucho más talentosa que los navegantes del norte. Splash, splash. Los soldados de remo pusieron más fuerza en cada golpe. Los barcos se retiraron lentamente en formación. Cientos de barcos se retiraron de la niebla venenosa a la vez. Era un gran espectáculo para ver. Los nobles que observaban esto no encontraron extraño que pudieran ver todo esto claramente a pesar de que era de noche. No tuvieron tiempo de concentrarse en el hecho de que estaba empezando a amanecer. Kale miró hacia los caballeros retirados y los magos que habían preparado su ataque. Luego escuchó la voz de Raón. Terminado. Kale empezó a hablar. Ataque. La mano de Kale fue bajada. El velo rojo cambió en ese momento. Es voz. La niebla tranquila comenzó a cambiar. La niebla venenosa roja comenzó a rugir. Se parecía a la tormenta de nieve que cubría el lago que rodeaba el árbol del mundo. El viento fuerte hizo que los nobles y los soldados se cubrieran los ojos.
Sentían como si fueran a ser arrastrados por la niebla venenosa en cualquier momento. Fue en ese momento. La tranquila voz del capitán mago se escuchó a través del viento. Fuego. Fuego. Era como si estuvieran disparando armas. Las 7 esferas de maná en las manos de los magos, estas esferas de 7 atributos diferentes volaron hacia la niebla roja y el enemigo. Fue el momento en que las 7 esferas tocaron el tornado de niebla venenosa. ¡Boom! Se produjo una gran explosión. Todo el océano rugió. Incluso los nobles y soldados de la nave dorada tuvieron que sujetarse debido a la conmoción de la explosión. Ag. Tan fuerte. Ya incapaces de ver por la explosión, lucharon por mantenerse quietos cuando las olas comenzaron a rugir. Oyeron a gente gritar y barcos romperse mientras la explosión continuaba. Los enemigos estaban muriendo. Todos lo sintieron en sus corazones. Los ruidos empezaron a desaparecer a medida que el agua se calmaba. Sí, comandante Nim. Los nobles levantaron lentamente la cabeza después de escuchar a la joven Amiru, que estaba a cargo de las comunicaciones en nombre de su madre, llamando al comandante. El comandante. ¿Le ha pasado algo al comandante? Los nobles conmocionados levantaron la cabeza con urgencia. Entonces pudieron ver el océano en calma. Al mismo tiempo, también pudieron ver a Kale, que estaba mirando a la joven Amiru. Parece que cumplí mi promesa. Uno de los nobles se puso de pie como si estuviera poseído después de escuchar esa afirmación. Se tambaleó un poco porque aún no había recuperado el equilibrio, sin embargo, pronto pudo ver a Kale y el océano más allá del barco. Algo de lo que no se había dado cuenta hasta ahora finalmente hizo clic. El océano se estaba volviendo más brillante. El sol estaba saliendo. La niebla roja ya no cubría el océano. Todo lo que podía ver eran cadáveres y escombros rotos. Algo llamó la atención de los soldados y nobles en ese momento. Todos miraron hacia la dirección del sol naciente. Era el lugar en el que los rayos del sol estaban actualmente enfocados. Los arqueros bajaron sus arcos. Los navegantes soltaron sus cuerdas y los remeros soltaron sus remos. ¡Clang! La flecha de un arquero cayó al suelo. En ese momento escucharon la voz de su líder. Informa al reino. Los soldados comenzaron a levantar lentamente sus brazos. Oyeron la voz de su líder, Kale. Kale estaba mirando el dispositivo de videocomunicación en los brazos de la joven Amiru mientras continuaba hablando. Somos victoriosos. Informa al reino. Somos victoriosos. Ya no hay más enemigos en el océano. Los soldados levantaron sus brazos al aire y comenzaron a vitorear. ¡Aj! ¡Bo! Alivio, alegría y emoción. Estos gritos llenos de las 3 emociones resonaron por todo el océano. Sobrevivimos y salimos victoriosos. Cumplimos nuestra promesa. Los soldados también comenzaron a gritar estas cosas. El sol salió para dar la bienvenida al día para el reino de Rohan. Los barcos rojos comenzaron a moverse una vez más. Se dirigían hacia el barco dorado, se dirigían hacia Kale en Ituse. Todos vitorearon mientras se reunían alrededor de su líder. Capítulo 206, Tu espalda, 1. Los barcos rojos rodearon el barco dorado. Choyan y el capitán caballero saltaron a bordo del barco dorado y se detuvieron detrás de Kale. La elfa oscura Tasa y la joven Amiru también estaban detrás de Kale. Kale Nim. Choyan llamó a Kale como representante. Podía ver el océano que Kale estaba mirando actualmente. Había cadáveres flotando junto a los escombros. Choyan se acercó lentamente a Kale. Podía ver el ceño fruncido en el rostro de Kale. Realmente tiene un corazón blando. Kale comenzó a hablar. ¡Qué pacífico! Su voz sonaba cansada. El cansancio era evidente en cada palabra que pronunciaba. Todos se quedaron en silencio después de escuchar el tono de Kale. Aunque había dicho algo bonito, el peso y la tristeza en su voz los hizo callar a todos. Uno de los nobles pensó de repente en algo después de escuchar la palabra pacífico. Pudo recordar esta información porque había estado pensando en la casa en Ituse durante toda esta batalla. Lo dijo inconscientemente en voz alta. No hay razón para ser registrado en la historia. Vive por la paz y la felicidad.
La voz inesperada hizo que todos dirigieran sus miradas hacia el noble que había hablado. Los nobles inclinaron la cabeza ante esta afirmación que les sonaba algo familiar. Sentían como si lo hubieran escuchado antes, pero no podían recordar claramente dónde lo habían oído. Kale respondió al noble en ese momento. Supongo que conoces el lema de nuestra familia. El lema de la casa en Ituse. Las expresiones en los rostros de los nobles cambiaron rápidamente. Al darse cuenta del origen de esta afirmación, se quedaron sin palabras. Podían ver la expresión de tristeza en el rostro de Kale mientras comenzaba a sonreír. La gente a bordo podía notar el peso que la frase paz y felicidad tenía para la familia en Ituse. Jou. Uno de los nobles soltó un jadeo. Había sentido envidia de cómo Kale había jugado un papel fundamental en una batalla histórica. Sin embargo, la persona que hizo esa contribución prefería la paz y la felicidad a la fama. El noble que había jadeado se dio cuenta de algo. Tener esa mentalidad probablemente le permitió ser capaz de hacer esto. Había oído que el conde Nituse había abierto sus arcas para proporcionar alimentos y herramientas agrícolas a los ciudadanos. También había gastado dinero en la base naval y el muro del castillo. La mentalidad de la casa en Ituse. La razón por la que se habían mantenido al margen de la lucha por el poder hasta ahora. Solo se habían movido por la paz y la felicidad del reino Rohan. El silencio volvió a llenar la cubierta. En ese momento, Kale también estaba pensando en el lema de su familia. No hay razón para ser registrado en la historia. Vive por la paz y la felicidad en su lugar. Los antiguos eran realmente sabios. Kale estaba asombrado de la mentalidad de su antepasado. Olvídate de la historia, estar lleno y caliente era lo mejor. Pensar en eso hizo que Kale pensara que estaba sufriendo en ese momento. Empezó a fruncir el ceño aún más. No solo estaba sufriendo ahora, se estaba muriendo de hambre. ¿Qué hice para merecer esto? Kale comenzó a hablar para consolarse, sabiendo que estaba sufriendo ahora para tener 50 años de paz. El deseo de Kale de volver a casa y tumbarse en la cama se transmitió a los barcos rojos que los rodeaban. Vamos a volver. Todos escucharon su voz. A nuestra tierra. Volvamos a nuestra tierra. Los ciudadanos del reino Rohan se mordieron los labios en lugar de vitorear. Tenían un lugar al que regresar y estaban vivos y podían volver a casa. Sentían paz por seguir vivos en lugar de alegría por su abrumadora victoria. Los 300 barcos que se asemejaban a la migración de las aves habían desaparecido, mientras que el barco dorado y los barcos rojos regresaban a casa. Por supuesto, no todos los barcos regresaban. Los pocos barcos que no regresaron bajo el mando de Kale permanecieron en el Océano Pacífico. Estos barcos se quedaron allí para encontrar los cadáveres enemigos que estaban flotando o hundiéndose en el océano. Aunque debía ser frío y cruel con sus enemigos, Kale sabía que había mucha gente inocente que se había convertido en soldados para sobrevivir. Kale observó cómo los barcos restantes terminaban de inspeccionar la zona antes de dar la vuelta. La nave dorada regresó a la costa. Este era el pensamiento en la mente de Kale cuando tocó la escultura de la tortuga dorada. Tengo tanta hambre. Comeré en cuanto vuelva. Hablando de resultados, Kale no pudo hacer eso cuando regresó. Había demasiado que hacer. Kale no pudo evitar reírse. Ja, ja. Su risa resonaba dentro de la prisión subterránea. Se frotó la cara con ambas manos una vez que terminó de reír. No se había sentido así en mucho tiempo. No debería haber confiado en ellos. Kale bajó las manos para ver a alguien en el suelo. Era un anciano con una túnica con una sola estrella roja. Era el viejo mago de Arn. Kale miró al anciano y compartió sus sentimientos. Realmente está apenas vivo. Raón había dicho eso. Está vivo, pero apenas respira. Está a punto de morir, sin embargo, todavía está vivo. El anciano realmente estaba al borde de la muerte. Todo su cuerpo estaba herido. Su piel era azul como si hubiera sido golpeado por todo tipo de hechizos mágicos y veneno. Su círculo de maná también debía haberse roto durante la batalla, ya que la piel delante de donde estaría su corazón era negra. Kale se giró hacia Raón, que no era invisible ya que eran los únicos allí. Raón evitó lentamente su mirada mientras On y Jon se alejaban lentamente hacia la esquina de la prisión subterránea con Raón. Raón empezó a murmurar.
Nuestro humano no tan débil sangró. Necesitaban no solo sangrar, sino que su sangre necesitaba derramarse. No se les debería permitir morir fácilmente. Tenemos que hacerlos pedazos y luego cortarles el cuello. Estoy de acuerdo. Nuestro más joven hizo un buen trabajo esta vez. Nosotros también lo hicimos. Kale decidió dejarlo pasar ya que incluso el gatito plateado, On, estaba de acuerdo con los otros dos. Los niños con una edad promedio de 9 años. ¿Qué podía esperar realmente de esos niños? Parecía que tener una discusión con el viejo mago no era posible. Eso fue decepcionante. Por eso se giró hacia las otras dos personas que solo tenían una estrella roja en sus túnicas. También pudo ver a Beacrox quitándose los guantes, que antes eran blancos, y tirándolos a un lado. Plop. Los guantes aterrizaron en la mesa con los instrumentos de tortura. Los guantes se habían vuelto negros por la sangre seca. Beacrox se echó el pelo hacia atrás mientras informaba a Kale. Están inconscientes, pero deberían poder hablar cuando se despierten. Solo podrían hablar. Kale apartó la mirada del falso cazador de dragones y del sanador que se acercaban a las puertas del infierno. Entonces pudo ver a alguien más. Jadeo. Esa persona jadeó en cuanto hicieron contacto visual. El mago lancero. Era la persona que usaba tanto la magia como las artes de la lanza, la misma que se habían encontrado con frecuencia mientras luchaban contra Arn. Jadeó en cuanto hicieron contacto visual y trató de apartar la mirada, sin embargo, no pudo hacerlo. No es respetuoso apartar la mirada cuando nuestro joven maestro Nim te está mirando. Ron, que agarró al mago lancero por el pelo, hizo imposible que éste apartara la mirada. El mago lancero no pudo ni siquiera mirar a Ron mientras empezaba a temblar de miedo. Kale encontró esto extraño. El mago lancero no está herido en absoluto, ¿por qué es el que más miedo tiene? Kale, confundido, miró hacia Ron. Ron le devolvió la sonrisa, lo que fue suficiente para que Kale comprendiera por qué. Supongo que el viejo más aterrador está a su lado. Sería normal si no tuviera miedo. Kale volvió a mirar al tembloroso mago lancero. Entonces preguntó casualmente. Esta es la primera vez que te encuentras conmigo, ¿verdad? El mago lancero no pudo decir nada. Todo tipo de emociones estaban en sus ojos ahora mismo. Esta respuesta hizo sonreír a Kale. La niebla venenosa de Onihon, el aura negra de Choyan y las habilidades de sigilo y asesinato de Ron. El mago lancero definitivamente había visto esto antes. Fue en las montañas de los 10 dedos. El mago lancero había visto a estos expertos en el valle con la aldea de los elfos. Por supuesto, lo que había visto fue a estas personas vestidas con los falsos trajes de Arn. Las mismas personas que siempre se habían interpuesto en el camino de Arn. Arn estaba enfadado con estas personas pero no tenía forma de conocer sus identidades. El mago lancero se había enfrentado a esas mismas personas en esta última batalla. El mago lancero miró a Kelhanaras. No, miró al líder del grupo que se interpuso en el camino de Arn en numerosas ocasiones. Ese líder se agachó lentamente y estableció contacto visual con el mago lancero. ¿Sabes quién soy, verdad? Era una pregunta amable. Sin embargo, esta amable pregunta hizo que los ojos del mago lancero temblaran aún más. Al final, bajó la mirada hacia el suelo. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Pareces ser al menos un poco inteligente. Sabes cuándo hablar y cuándo no. Esa afirmación hizo que la espalda del mago lancero se enfriara. Era como si Kale estuviera diciendo que no era la primera vez que se veían, y que no viviría para ver otro día si contaba a alguien sobre la identidad de Kale. Ron intentó tirar del pelo del mago lancero para que hiciera contacto visual con Kale, sin embargo, el mago lancero no levantó la cabeza para mirar a Kale hasta el final. Mantenía la mirada fija en el suelo. Sabía la diferencia entre las personas a las que debía mirar y las que no. Eres realmente inteligente. En el momento en que escuchó la voz de Kale, el lancero mágico sintió una sensación de alivio. Todavía podía sentir la mirada de Kale Nituse sobre él. ¿Quiénes podrían ser realmente? Había oído que Kale era un joven maestro que necesitaba recuperarse, entonces ¿qué era esa fría apariencia? El lancero mágico no tenía tales pensamientos. Se le notaría en la cara si lo hiciera. Simplemente optó por mirar al suelo y no pensar en nada. Kale observaba en silencio al lancero mágico. La falsa santa doncella, Hannah.
Él le había dicho que lo tratara como a su propio hermano mayor. Aunque Hannah realmente los había considerado hermanos, el lancero mágico solo había estado actuando. Las personas que apuñalan a la gente por la espalda siempre son las más ingeniosas. Kale abrió la boca para hablar. Debería mantenerte separado de los demás, ya que sabes quién soy. Se encogió. El lancero mágico cerró los ojos. Estaba en un gran problema. Había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. Entonces, ¿cómo había acabado en tal lío? Todo había ido mal desde que la falsa santa doncella se escapó. El lancero mágico bajó la cabeza y Kale le dio una orden a Ron. Manténlo separado, pero no lo tortures. Solo asegúrate de que no pueda escapar. Bloquea también su maná y aura. No lo tortures. Esas palabras hicieron que el lancero mágico se sintiera aliviado. Este era el noble que había mantenido su identidad oculta mientras causaba estragos en Arn. Estaba a salvo de los métodos aterradores de este noble por el momento. Sin embargo, el lancero mágico no podía ver la mirada en los ojos del grupo de Kale porque tenía la cabeza baja. Ron trasladó al lancero mágico a una prisión diferente. Cho-Yan, que estaba mirando la espalda del lancero mágico, inconscientemente comenzó a hablar. Parece que tendrá la muerte más dolorosa. Por supuesto. Hannah lo va a matar. El lancero mágico sería entregado a la falsa santa doncella, Hannah, y probablemente rogaría ser torturado por Ron o Beacrox en su lugar. Kale dejó a Beacrox y Cho-Yan a cargo de vigilar a los 3 miembros de Arn. No debería ser difícil, ya que sus auras y manás estaban sellados y había veneno en sus cuerpos. Obsérvalos bien. Beacrox respondió con confianza a Kale. Si cometó un error, será que los maté accidentalmente. No habrá ningún otro tipo de errores. Realmente es el hijo de Ron. Kale miró fijamente a Beacrox antes de darse cuenta de que Cho-Yan asentía con la cabeza y se alejaba de ambos. Esos dos probablemente serían más minuciosos que él. La estrella blanca. Necesito que describan su apariencia. Estos 3 eran los únicos al alcance de Kale que sabían cómo era la estrella blanca. Necesitaba despertarlos al menos una vez para obtener esa información. Eso sería muy doloroso para los 3, pero eso no era asunto de Kale. ¿Por qué se preocuparía por las personas que intentaron matarlo? ¿Qué hay de la gente en su territorio que resultó herida por ellos? Kale se dirigió a otra prisión subterránea. Fue a ver a alguien a quien había traído en secreto. Hola. El caballero guardián Clopa Saka comenzó a temblar mientras movía sus brazos encadenados para inclinarse ante Kale. Parecía como si estuviera sirviendo a un dios. Clope parecía haberse curado un poco. La persona responsable de curar al caballero guardián comenzó a hablar. Joven maestro Nim. Una voz como un GPS. Kale comenzó a hablar con la Nagromant Mary, que no formaba parte de la batalla naval. Vamos. Sí, señor. Mary estaba custodiando al caballero guardián. Clac, clac. Las piezas de esqueleto que había estado juntando dejaron de moverse. Kale señaló al caballero guardián cuando Raon llegó en su forma invisible. Empaquétalo. Empaca las maletas. Ese es el tipo de tono que Kale parecía estar usando mientras señalaba a Clope. La tribu ballena fue a atacar al reino Paerun. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Kale sabía lo que tenía que hacer. La tribu ballena no tenía intención de conquistar el reino Paerun. Solo estaban haciendo esto para vengarse. Kale había tomado una decisión después de observarlos. Vamos a golpearles por la espalda. Iba a planear infiltrar un topo en la Alianza Indomable. El mismo reino Paerun que había fabricado una leyenda para monopolizarlo todo para ellos mismos. ¿Qué se sentiría al tener ese reino bajo los pies del reino Rohan y usarlos como espías? La mirada de Kale se dirigió lentamente hacia Clope. El plan se llevaría a cabo cuando la Alianza Indomable menos lo esperara. Los golpearían por la espalda.